La tierra estaba sedienta, agrietada como el corazón de un hombre que ha perdido el amor de su vida. Un viudo moro en tierras olvidadas por Alá, donde el sol castigaba sin misericordia y la esperanza se desvanecía con cada amanecer. Así era la vida de Ibrahim ibn Malik, quien con manos encallecidas trabajaba una tierra que se negaba a dar fruto, mientras su pequeño hijo Tarik observaba desde la sombra escasa de un olivo marchito. El viento arrastraba polvo y recuerdos por igual. Ibrahim se detuvo, enderezando la espalda dolorida, mirando hacia el horizonte donde las montañas se difuminaban en un cielo implacablemente azul. La tierra que sus antepasados habían cultivado por generaciones ahora se deshacía entre sus dedos como arena. No llovía desde la muerte de Leila, como si el cielo también guardara luto. «Padre, tengo sed», dijo Tarik con voz delgada como un hilo. Ibrahim no respondió de inmediato. Sus ojos, hundidos en un rostro curtido por el sol y el sufrimiento, se posaron en su hijo. 8 veranos había visto el niño, y los últimos 2 sin el calor de su madre. El hombre sacó la bota de agua que colgaba de su cinturón y se la entregó al pequeño. «Bebe poco. Debe durarnos hasta la noche». Sus palabras eran escasas, medidas como el agua misma. Desde que Leila partió al paraíso prometido por el profeta, Ibrahim había encerrado su voz junto con su corazón. Sus movimientos, lentos y deliberados, hablaban por él. Cada surco inútil que trazaba en la tierra, cada semilla que plantaba sabiendo que moriría, era una plegaria sin palabras. El pueblo cristiano cercano no ofrecía consuelo. Para ellos, Ibrahim y su hijo eran infieles, tolerados apenas por el tributo que pagaban y las habilidades del moro para encontrar agua donde otros solo veían piedra. Pero este año, ni siquiera Ibrahim había podido invocar la lluvia. «¿Volveremos a ver a los ancianos de la tribu hoy?», preguntó Tarik, limpiándose los labios resecos. Ibrahim asintió. Los pocos moros que quedaban se reunían en secreto, manteniendo vivas las costumbres que los cristianos querían borrar. Allí encontraban momentos de paz, aunque Ibrahim permanecía siempre al margen, como una sombra. Al atardecer, mientras regresaban a su modesta vivienda de piedra y barro, vieron a lo lejos a un grupo de mercaderes cristianos. Ibrahim instintivamente puso a Tarik detrás de él. Los mercaderes pasaron sin detenerse, pero sus miradas eran claras como el agua que les faltaba. Desprecio, desconfianza. Aquella noche, mientras Tarik dormía, Ibrahim salió a contemplar las estrellas. La luna creciente iluminaba tenuemente el pequeño huerto moribundo y el establo vacío. Sus manos acariciaron el pergamino oculto bajo su túnica, una carta nunca enviada que había escrito meses atrás, buscando una esposa que ayudara a criar a su hijo. Una locura nacida de la desesperación, un ruido en el establo lo alertó. Ibrahim tomó su cuchillo y avanzó cauteloso. Alguien había entrado en sus tierras y en estos tiempos difíciles cualquier intruso podía significar peligro. La noche envolvía la morada de Ibrahim cuando regresó del establo, el corazón aún agitado por lo que creyó escuchar. Solo había sido el viento jugando con las pocas pajas que quedaban, otro fantasma más en una vida plagada de ausencias. Al entrar, encontró a Tarik despierto, sentado sobre su pequeño jergón, abrazando sus rodillas. «Creí que habías partido». «También», susurró el niño. Ibrahim se arrodilló junto a su hijo, posando una mano callosa sobre su cabeza. «Alá aún no me llama, pequeño. Duerme ahora». Las brasas del hogar apenas iluminaban la estancia cuando 3 golpes secos resonaron en la puerta. Ibrahim tomó su cuchillo nuevamente. Visitas nocturnas rara vez traían bendiciones. Al abrir, la figura encorvada de Abu Yusuf se recortaba contra la noche. El anciano, respetado entre los pocos moros que quedaban, era un hombre de gestos pausados y sabiduría antigua. Sus ojos, velados por la edad, parecían ver más allá de lo visible. «Assalamu alaikum, Ibrahim», saludó el anciano. «Wa alaikumus salam», respondió Ibrahim, guardando el cuchillo y franqueándole la entrada. Abu Yusuf se sentó junto al fuego moribundo.
De su túnica extrajo un papel arrugado, manchado por el tiempo y el camino. Esto llegó a mis manos hoy. Un mercader de Valencia lo trajo. Viene dirigido a tu casa. Ibrahim tomó el papel con desconfianza. Sus dedos lo alisaron con cuidado mientras sus ojos recorrían trazos de tinta difícil de descifrar en la penumbra. «Es respuesta a una carta», murmuró Abu Yusuf. «Una carta que Leila envió antes de partir al jardín del paraíso». El rostro de Ibrahim se endureció como arcilla al sol. Leila no envió cartas. La fiebre la consumió demasiado rápido. El anciano negó suavemente. «La envió durante su enfermedad, sin que lo supieras. Buscaba una mujer para ti, Tariq, alguien que pudiera ocupar su lugar cuando ella ya no estuviera». La ira ascendió por la garganta de Ibrahim como fuego. «¿Cómo se atrevió? No necesito a nadie que ocupe su lugar». «No era por ti, hijo», respondió el anciano con voz suave. «Era por Tariq. Leila sabía que te consumiría el dolor, que te volverías como esta tierra seca. Temía por el niño». Ibrahim desdobló completamente el papel. Era una respuesta de una mujer de Córdoba, viuda como él, que aceptaba viajar hasta estas tierras para unirse a una familia necesitada de manos femeninas. «Esto fue escrito hace 2 lunas», observó Ibrahim. Abu Yusuf asintió, levantándose con dificultad. Si esta mujer emprendió el viaje, podría estar ya en camino, o quizás haya llegado a Valencia buscando el modo de llegar hasta aquí. Cuando el anciano se marchó, Ibrahim permaneció inmóvil, con el papel entre sus manos temblorosas. En la oscuridad podía sentir la mirada de Tariq fija en el papel, como si intuyera que contenía algo que podía cambiar sus destinos. El sol castigaba sin piedad cuando Ibrahim y Tariq llegaron a las puertas de San Cristóbal, el asentamiento cristiano más cercano a sus tierras. La carta seguía oculta bajo la túnica de Ibrahim, un secreto pesado como piedra. Necesitaban provisiones, y la sequía no daba tregua. El mercado semanal atraía mercaderes y campesinos de los alrededores, cristianos en su mayoría que miraban con recelo a los pocos moros que se atrevían a comerciar. Ibrahim apretó la mano de Tariq, un gesto silencioso que advertía cautela. Los guardias en la entrada los observaron con desprecio apenas disimulado, haciendo la señal de la cruz cuando pasaron. Ibrahim mantuvo la mirada baja, como había aprendido a hacer desde que los nuevos edictos restringían cada vez más las libertades de su gente. «No te alejes», murmuró a Tariq mientras avanzaban entre los puestos de mercaderes. El mercado bullía de actividad, olores y colores que contrastaban con la desolación de sus tierras. Vendedores pregonaban sus mercancías, mujeres regateaban precios, y niños correteaban entre la multitud. Pero al paso de Ibrahim, las conversaciones se apagaban y los rostros se endurecían. «El moro ha venido a buscar más agua que robarnos», masculló un hombre corpulento junto al puesto de herramientas. «Deberían expulsarlos a todos», respondió otro. «Ellos traen la sequía con sus herejías». Ibrahim apretó los dientes y continuó caminando. Las palabras eran solo viento, se repetía, aunque cada una se clavaba como espina. Llegaron al final de la plaza, donde una pequeña tienda se apartaba del bullicio principal. Pertenecía a doña Isabel, una viuda cristiana que comerciaba con telas y especias. A diferencia de otros, nunca había mostrado desprecio hacia él. «Que la paz sea contigo, Ibrahim», saludó la mujer cuando entraron. «¿Cómo está el pequeño Tariq?» El niño sonrió tímidamente, mientras Ibrahim sacaba las pocas monedas que guardaba. «Necesitamos harina y sal», dijo con voz baja. «Y semillas, si las hay». Doña Isabel asintió, preparando el pedido con manos eficientes. «He oído rumores», murmuró inclinándose sobre el mostrador. «El nuevo alcalde ha solicitado al obispo que aplique los edictos con mayor rigor. Hablan de confiscar tierras a quienes no se conviertan». Ibrahim sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Esas tierras han sido nuestras por generaciones». «Ten cuidado», añadió ella, deslizando un pequeño saco extra de semillas que no le cobró. «Y no vengas solo la próxima vez». Al salir de la tienda, un grupo de hombres los esperaba. El sol brillaba sobre la empuñadura de sus espadas. Ibrahim empujó suavemente a Tariq detrás de él,
calculando cuán rápido podría alcanzar la salida del pueblo. La luna menguante apenas iluminaba el sendero cuando Ibrahim regresó a su hogar tras evitar el enfrentamiento en el pueblo. Había conducido a Tarik por caminos apartados, sintiendo aún la mirada de aquellos hombres clavada en su espalda. El niño dormía ahora, agotado por el miedo y la caminata, mientras Ibrahim permanecía sentado junto a la ventana, atento a cualquier sonido que anunciara peligro. El ladrido ahogado del perro lo arrancó de su vigilia. No era el aviso feroz que daría ante extraños, sino un sonido de curiosidad. Ibrahim tomó su cuchillo y salió silenciosamente. El establo, pequeña estructura de piedra y madera, donde guardaba los escasos aperos y paja, se recortaba contra el cielo nocturno. La puerta estaba entreabierta. Cuando recordaba haberla asegurado, se acercó con el sigilo aprendido de sus antepasados, cada paso medido sobre la tierra seca. El perro se mantenía junto a la entrada, meneando la cola sin alarma. Ibrahim empujó lentamente la puerta y levantó el pequeño candil que llevaba. El resplandor tenue reveló una figura acurrucada sobre un montón de paja. Una mujer dormía, envuelta en un manto oscuro, su rostro parcialmente oculto. Junto a ella, un pequeño hatillo contenía sus posesiones. Ibrahim contuvo la respiración. La mujer se movió, perturbada por la luz, y sus ojos se abrieron encontrándose con los de él. No hubo grito ni sobresalto, solo una mirada profunda que evaluaba tanto como revelaba. Ojos oscuros en un rostro cansado pero digno. «Assalamu alaikum», dijo ella con voz baja pero firme. «¿Quién eres?», preguntó Ibrahim, el cuchillo aún en su mano, aunque no en posición amenazante. La mujer se incorporó lentamente, manteniendo el manto sobre sus hombros. «Me llamo Sara de Córdoba». Respondía una carta de Leila bint Malik. Ibrahim sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La carta que Abu Yusuf le había entregado. La respuesta que había leído con incredulidad. «Leila está muerta», dijo con rudeza. Algo parecido al dolor cruzó el rostro de Sara. «Lo supe al llegar a Valencia. Pero ya había dejado todo atrás». Dio un paso hacia él, revelando mejor su rostro a la luz. No era joven como había sido Leila, pero tampoco vieja. Sus manos mostraban el desgaste del trabajo, y una delgada cicatriz cruzaba su sien derecha. «No tenía dónde regresar», añadió con sencillez, sin súplica en su voz. Ibrahim la observó, dividido entre la desconfianza y una extraña sensación de reconocimiento. Veía en ella algo familiar, la misma resistencia silenciosa con que él mismo enfrentaba cada día. «¿Padre?». La voz de Tarik los sobresaltó a ambos. El niño estaba en la entrada del establo frotándose los ojos soñolientos. «¿Quién es ella?». La primera luz del alba se filtraba por la pequeña ventana cuando Ibrahim encendió el fuego del hogar. Había permitido a la mujer entrar en la casa, más por la mirada de Tarik que por propia voluntad. Sara se sentaba ahora en el extremo más alejado de la mesa, sus manos descansando sobre su regazo, con la quietud de quien está acostumbrada a esperar. El silencio pesaba entre ellos como niebla. Ibrahim colocó sobre la mesa pan duro y un cuenco con aceitunas, alimento escaso para 3 bocas. Tarik observaba a la mujer con curiosidad mal disimulada, mientras ella mantenía la mirada baja por respeto. «Come», dijo Ibrahim finalmente, señalando la comida. Sara tomó un pequeño trozo de pan, agradeciéndolo con un gesto. Sus movimientos eran medidos como si temiera ocupar demasiado espacio. «Has venido desde Córdoba». No era pregunta sino constatación. ¿Por qué responder a una carta de una desconocida? Ella masticó lentamente antes de responder. «Mi esposo murió hace 3 inviernos. Su hermano reclamó todo, incluido el derecho sobre mí». Sus ojos se encontraron con los de Ibrahim por primera vez con intensidad. Prefería lo desconocido a lo que conocía demasiado bien. Tarik se acercó a ella, con la inocencia de los niños que aún no aprenden a desconfiar. «¿Te quedarás con nosotros?», preguntó. «¿Sabes contar historias como hacía mi madre?». Ibrahim tensó la mandíbula pero no interrumpió. Sahra sonrió levemente al niño.
Conozco algunas historias, sí, y sé hacer pan cuando hay harina, y cuidar de un huerto si hay semillas. Sus palabras eran sencillas, pero contenían una promesa práctica más valiosa que cualquier declaración grandilocuente. No necesitamos ayuda, murmuró Ibrahim, aunque las grietas de sus manos y el cansancio en sus ojos contradecían sus palabras. Todos necesitamos ayuda, Ibrahim ibn Malik, respondió ella con suavidad, incluso cuando no queremos admitirlo. Tarik se sentó junto a Sara, rozando tímidamente el borde de su manto. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Viajé con una caravana de mercaderes hasta Valencia. Luego seguí el camino a pie, preguntando por Ibrahim ibn Malik en cada aldea. Ibrahim la observaba, dividido entre la desconfianza y una reluctante admiración. Había valentía en aquel viaje solitario, especialmente para una mujer en tiempos tan oscuros. Puedes quedarte 3 días, dijo, al fin. Luego decidiremos. No aclaró quién tomaría esa decisión ni qué factores la determinarían. Pero cuando se levantó para salir al campo, notó que Tarik ya estaba mostrando a Sara su pequeña colección de piedras de colores, y por un instante, un recuerdo de tiempos mejores atravesó su corazón como un rayo de luz. El tercer día, desde la llegada de Sara, Ibrahim la encontró caminando lentamente junto al cauce seco del arroyo que atravesaba sus tierras. Sus pasos eran metódicos, como si midiera cada palmo de tierra. Se detenía ocasionalmente para recoger un puñado de tierra, olerla y dejarla caer entre sus dedos con gesto pensativo. Ibrahim la observó desde la distancia, su desconfianza mezclándose con curiosidad. No había dicho nada sobre su partida, y el plazo que había establecido estaba por cumplirse. Tarik se había apegado a ella con la rapidez que solo los niños poseen, escuchando sus historias nocturnas como si fueran agua para su sed. «Buscas algo que no existe», dijo Ibrahim, acercándose. «El agua abandonó estas tierras hace mucho». Sara no pareció sorprenderse por su presencia. «El agua nunca desaparece por completo», respondió sin levantar la mirada. «Solo se oculta, esperando ser descubierta». Sus palabras despertaron algo. En Ibrahim, un recuerdo de su propia madre hablando del agua como un ser vivo que respiraba bajo la tierra. «¿Conoces los caminos del agua?», preguntó con recelo. «En Córdoba mi padre era buscador de agua para los campos del Emir», contestó ella. «Me enseñó a leer las señales de la tierra». Un grito los interrumpió. Abu Yusuf se acercaba apoyado en su bastón, su figura delgada recortada contra el cielo demasiado azul. «Te he estado buscando, Ibrahim», dijo el anciano al llegar. «Veo que nuestra invitada sigue aquí». La palabra invitada llevaba una pregunta implícita. Ibrahim desvió la mirada. «Está observando el cauce seco. Dice conocer los caminos del agua». Abu Yusuf estudió a Sara con interés renovado. «¿Y qué ven tus ojos, hija de Córdoba?». Sara se arrodilló, señalando un punto donde el lecho del arroyo hacía una curva sutil. «Aquí la tierra es diferente, más oscura, más húmeda bajo la superficie. El agua no se ha ido, solo fluye más profundo, siguiendo las venas de piedra caliza». El anciano se acercó, examinando el lugar que ella indicaba. Sus dedos nudosos tocaron la tierra con la reverencia de quien reconoce una verdad antigua. «Mi padre hablaba de los ríos que corren bajo tierra», murmuró. «Pocos saben encontrarlos». Ibrahim sintió que algo se agitaba en su interior, un sentimiento que había enterrado junto con Leila. Esperanza. Era peligroso, frágil como un brote en tierra reseca. «¿Cómo podríamos alcanzar esa agua?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Sara se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus manos. «Con trabajo y paciencia, como todo lo que vale la pena». Sus miradas se encontraron y por primera vez Ibrahim no apartó la suya. El viento comenzó a cambiar, trayendo consigo el primer aliento frío del otoño. Los días se acortaban como la paciencia de los hombres, hambrientos. Ibrahim observaba los escasos sacos de grano en la despensa con preocupación silenciosa. El pequeño pozo que habían comenzado a cavar siguiendo las indicaciones de Sara
Aún no alcanzaba el agua prometida, y las noticias que llegaban del pueblo eran como cuervos anunciando desgracias. «Están confiscando tierras», dijo mientras compartían la cena frugal. «El alguacil ha declarado que los moros que no paguen el tributo especial serán expulsados antes del invierno». Sara, que remendaba una túnica de Tarik a la luz del candil, levantó la mirada. «¿Cuánto piden?» «Más de lo que podemos pagar». El silencio que siguió pesaba como piedra. Tarik dormitaba en un rincón, ajeno aún a la gravedad de su situación. Las semanas habían pasado sin que Ibrahim mencionara nuevamente la partida de Zahra. Su presencia se había vuelto constante como el horizonte, y sus manos trabajaban incansables desde el amanecer. «Mañana iré a las colinas», dijo Zahra, finalmente. «Hay plantas que pueden venderse a los boticarios. Mi madre me enseñó a reconocerlas». Ibrahim quiso negarse, protector por instinto, pero el orgullo cedía ante la necesidad. «Es peligroso para una mujer sola». «Más peligroso». «Es el hambre», respondió ella con sencillez. A la mañana siguiente, Sara partió antes del alba. Ibrahim la vio alejarse con una inquietud que no quiso nombrar. Pasó el día profundizando el pozo con Tarik, sosteniendo la cuerda que servía para subir la tierra excavada. «Sara volverá, ¿verdad?», preguntó el niño. Ibrahim asintió, incapaz de imaginar otra posibilidad. Cuando el sol comenzaba a declinar, la vio regresar. Su figura delgada apareció en el camino, cargando un hatillo de hierbas y raíces. A pesar del cansancio, su paso era firme. Esa noche, mientras Tarik dormía, Zahra mostró a Ibrahim lo que había recolectado. Sus dedos separaban las plantas con conocimiento antiguo, explicando propiedades y usos. Ibrahim la escuchaba, admirando en silencio una sabiduría que él no poseía. «Con esto podremos obtener algo de harina», dijo ella, «y quizás mantener el tributo a raya un tiempo más». Ibrahim la observó, sus manos encallecidas tan parecidas a las suyas, su rostro iluminado por la llama vacilante. No había dicho «podréis», sino «podremos». Se preguntó cuándo había comenzado a pensar en ellos como una unidad, y por qué la idea ya no le aterraba como antes. Afuera, el viento aullaba como lobos hambrientos, y el invierno se acercaba implacable. La morada de Abu Yusuf era humilde pero acogedora, iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas. El viejo alfaquí los había convocado con urgencia tras la oración del atardecer. Ibrahim, Sara y Tarik se sentaron sobre los gastados cojines mientras el anciano servía té de menta con manos temblorosas. «Los cristianos han enviado un mensaje», comenzó Abu Yusuf, su voz grave como piedra rodando. «El párroco dice que hay rumores sobre un moro que acoge a una mujer sin el vínculo sagrado del matrimonio. Hablan de pecado y escándalo». Ibrahim apretó los puños sobre sus rodillas. «Lo que haga en mi casa no es asunto suyo. Todo es asunto suyo ahora», respondió. El anciano: «Buscan cualquier excusa para arrebatarnos lo poco que nos queda». Tarik se acurrucó contra Sara, buscando instintivamente protección. Ella pasó su mano por el cabello del niño con gesto maternal que ya no ocultaba. «El alguacil vendrá mañana», continuó Abu Yusuf. «Dice que protegerá la moral del pueblo». Un silencio pesado se instaló entre ellos. El agua del pequeño pozo apenas comenzaba a brotar, insuficiente aún para salvar la cosecha. Sin tierra, estarían condenados a mendigar o perecer. «Podríamos casarnos», dijo Sara de pronto, su voz clara y firme. Esta misma noche, Ibrahim la miró como si acabara de hablar en una lengua desconocida. «No tienes que sacrificarte así», murmuró. «No es sacrificio buscar protección bajo la ley que ellos mismos profesan respetar», respondió ella. «Un matrimonio legítimo bajo los ojos de Alá y reconocido por los cristianos nos daría tiempo». Abu Yusuf asintió lentamente. «La mujer habla con sabiduría. No podrían expulsaros tan fácilmente si estáis unidos en matrimonio». Ibrahim se levantó y caminó hacia la pequeña ventana. La noche había caído como un manto sobre la tierra,
salpicada de estrellas indiferentes a las preocupaciones humanas. Pensó en Leila, en su rostro desvaneciéndose cada día un poco más en su memoria. ¿Era traición buscar refugio en otro corazón? ¿Qué dices tú, Tarik?, preguntó, sorprendiendo a todos. El niño miró a su padre y luego a Zahra, con la sencillez propia de la infancia. Sara ya es familia, respondió. Solo falta decirlo con palabras. Ibrahim se volvió hacia ellos. En los ojos de Sara no había súplica ni temor, solo determinación tranquila. No era el matrimonio con el que alguna vez soñó, pero quizás era el que ambos necesitaban. Antes del alba, dijo finalmente. Como dicta nuestra tradición, las estrellas aún brillaban en el cielo cuando los pocos moros que quedaban en la región se reunieron junto al pequeño manantial sagrado. Este lugar, escondido entre olivos centenarios, había sido testigo de nacimientos, bodas y muertes desde que sus antepasados llegaron a estas tierras. Ibrahim esperaba bajo el árbol más antiguo, su rostro tan inmóvil como las piedras que lo rodeaban. Abu Yusuf había dispuesto todo según la tradición. Una alfombra de oración marcaba el lugar donde los novios se unirían ante Alá. Dos ancianas habían ayudado a Sara a prepararse, perfumando sus manos con henna y su cabello con aceites aromáticos. Tarik, solemne como nunca antes, sostenía un pequeño cofre de madera que contenía el modesto mahr, el regalo que Ibrahim entregaría a su esposa, un brazalete de plata que había pertenecido a su madre. Cuando Zahra apareció, cubierta con un velo que alguna mujer del asentamiento había prestado, Ibrahim sintió que su corazón se contraía, no por rechazo, sino por el peso del recuerdo. En la penumbra anterior al alba, por un instante, creyó ver a Leila caminando hacia él. «Estás aquí por necesidad, no por deseo», murmuró cuando ella se situó a su lado. «No estoy seguro de poder honrarte como mereces». Sara mantuvo la mirada baja, pero su voz llegó clara a sus oídos. «El deseo puede nacer del respeto, Ibrahim, y el respeto ya existe entre nosotros». Abu Yusuf levantó las manos en señal de bendición. La ceremonia era simple, desprovista de la pompa que alguna vez caracterizó las bodas de su pueblo. Los testigos, apenas una docena, formaban un círculo protector en torno a ellos. «¿Aceptas a esta mujer como esposa, según la ley de Alá y la tradición de nuestros padres?», preguntó el anciano. Ibrahim miró a Zahra, a Tarik, a su vida reconstruyéndose de formas que nunca imaginó. «Acepto», respondió su voz más firme de lo que esperaba. Cuando Sara aceptó también, un murmullo de aprobación recorrió la pequeña asamblea. Ibrahim colocó el brazalete en la muñeca de ella, sellando el pacto. «Te entrego mi nombre, mi hogar y mi protección», dijo según la tradición. «Te entrego mi lealtad, mi trabajo y mi compañía», respondió ella. El primer rayo de sol atravesó el horizonte justo cuando sus manos se unieron. No hubo besos ni abrazos, solo el silencioso reconocimiento de un camino que comenzaban juntos. Tarik se acercó y tomó las manos de ambos, formando un círculo pequeño pero completo. Regresaron a casa cuando el día ya había despuntado, esposo y esposa ante los ojos de Dios y de los hombres. El invierno llegó con manos crueles, pero la pequeña familia lo recibió con mayor fortaleza que en años anteriores. El pozo que habían cavado siguiendo el conocimiento de Sara proporcionaba agua suficiente para sobrevivir, y sus hierbas medicinales habían conseguido monedas para comprar grano. Dentro de la modesta vivienda, el calor del hogar mantenía a raya el frío que asolaba los campos. Ibrahim y Sara trabajaban en silenciosa coordinación, como si hubieran compartido el mismo techo durante años en lugar de meses. Tarik florecía bajo el cuidado de ambos, aprendiendo tanto las oraciones antiguas como los secretos de la tierra que Sara le enseñaba. Fue en una mañana particularmente fría cuando el emisario llegó. Cabalgaba un caballo robusto y vestía con la autoridad de quien representa poderes mayores. En su pecho, el emblema del obispado resplandecía amenazante. «Soy Rodrigo de Mendoza, enviado del obispo», anunció cuando Ibrahim salió a recibirlo. «Vengo a inspeccionar las propiedades y familias de infieles
que aún no han abrazado la verdadera fe. Ibrahim permaneció en silencio, su rostro impasible, ocultando la inquietud que crecía en su interior. Zahra apareció en el umbral, con Tarik, parcialmente oculto tras sus faldas. «¿Esta es vuestra familia, moro?», preguntó Mendoza, sus ojos deteniéndose en el niño. «El muchacho recibe instrucción cristiana. Mi hijo aprende lo que necesita para vivir honradamente», respondió Ibrahim con cautela. Mendoza desmontó, acercándose a ellos con la confianza de quien está respaldado por la ley. «El obispo ha ordenado que todos los niños moros sean llevados al monasterio para su educación cristiana. Es por el bien de sus almas». Sara dio un paso adelante colocándose junto a Ibrahim. «Nuestro hijo permanecerá con nosotros como es natural». «Nuestro». El emisario arqueó una ceja. «Me informaron que habías tomado a una mujer sin los sacramentos apropiados». Ibrahim extrajo de entre sus ropas el documento que Abu Yusuf había preparado, con sellos que certificaban su matrimonio. «Estamos casados según nuestras leyes y respetamos las vuestras». Mendoza examinó el papel con desdén, pero no encontró falla que pudiera explotar. «Deberíais considerar la conversión», dijo finalmente. «Los tiempos se vuelven difíciles para quienes se aferran a creencias equivocadas. Consideraremos vuestro consejo», respondió Sara con tono suave pero firme, su mano buscando la de Ibrahim. «Mientras tanto, cuidamos nuestra tierra y pagamos nuestros tributos». Cuando el emisario partió, la amenaza quedó flotando en el aire como el aliento visible en el frío. Dentro de la casa, Ibrahim miró a Sara, la gratitud silenciosa en sus ojos. «No permitiré que nos separen», dijo ella simplemente. Y en ese momento, Ibrahim supo que ya no luchaba solo. La nieve comenzaba a derretirse cuando Sara acudió al mercado de San Cristóbal para vender sus remedios. Sus manos hábiles envolvían hierbas secas en pequeños paquetes, mientras explicaba sus propiedades a una mujer cristiana. La aceptación que había ganado en el pueblo era frágil pero real, nacida del respeto que inspiran quienes sanan. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre ataviado con ropas finas de mercader, la barba recortada a la usanza de la corte cordobesa. Sus ojos encontraron los de ella, y el reconocimiento fue instantáneo. «Fátima», dijo él usando el nombre que ella había abandonado junto con su vida anterior. «Yusef al-Kurtubi», respondió ella, su voz apenas audible. «Has venido muy lejos de tu hogar». Al atardecer, Yusef llegó a la casa de Ibrahim. Su caballo llevaba alforjas repletas de mercancías y su porte evidenciaba la prosperidad que lo acompañaba. «He venido a buscar lo que me pertenece», anunció cuando Ibrahim le hizo frente en el umbral. «Esta mujer estaba prometida a mí, por acuerdo con su familia antes de que huyera». Ibrahim permaneció impasible, aunque su mano se tensó sobre la daga que llevaba en el cinto. «Zahra es mi esposa ante Alá y ante los hombres. No pertenece a nadie más que a sí misma». Yusef sonrió con desdén. «¿Cree la paloma que puede elegir su jaula? Le ofrezco una de oro en lugar de este establo». Sara emergió de la casa entonces con Tarik a su lado. Su postura había cambiado desde que llegó meses atrás. Ya no era la mujer que dormía cautelosa en un rincón del establo. «No soy paloma ni mercancía, Yusef», dijo con voz clara. «No te debo lealtad alguna. El acuerdo lo hizo mi cuñado, vendiendo lo que no era suyo. Te ofrezco regresar a Córdoba, a los jardines y fuentes, lejos de esta miseria», insistió él, extendiendo una mano enjollada. «Este moro y su bastardo no valen tu sacrificio». Zahra se acercó a Ibrahim, sus hombros rozándose en silenciosa comunión. «Lo que tú llamas miseria, yo lo llamo hogar. Lo que ves como sacrificio, yo lo veo como elección. Mi lugar está aquí». «Con a un campesino que apenas puede alimentarte», escupió Yusef. «Con un hombre que me ve como igual», respondió ella. «Con un niño que me ama como madre. Con una tierra que responde a mis cuidados». Tarik se adelantó entonces, tomando la mano de Sara, con la confianza de quien nunca ha dudado de su lugar. «Mi madre no se irá contigo», declaró con la sencillez
De un niño. Yusef los miró, comprendiendo finalmente que ante él ya no estaba la mujer asustada que había huido de Córdoba, sino una igual que lo desafiaba sin temor. La primavera llegó como una promesa cumplida. Primero fueron gotas tímidas que besaron la tierra reseca, luego aguaceros generosos que hicieron brotar la vida donde antes solo había polvo. El pozo que Sara había ayudado a encontrar rebosaba ahora, alimentando el pequeño huerto que florecía junto a la casa. Ibrahim contemplaba este milagro cotidiano como quien redescubre la fe perdida. «El agua siempre estuvo aquí», dijo Sara, acercándose a él con una cesta de semillas. Solo necesitaba que alguien creyera en ella. Ibrahim la miró comprendiendo que hablaba de algo más profundo que simples corrientes subterráneas. Su mano encontró la de ella sin la vacilación de meses anteriores. «Como tú creíste en nosotros cuando llegaste». Tarik corría entre los brotes verdes, persiguiendo a las mariposas que habían regresado con el buen tiempo. Su risa, antes, contenida como agua escasa, ahora fluía libremente. Aquella tarde Abu Yusuf y los demás moros de la región se reunieron en sus tierras para celebrar el fin del ayuno. Trajeron pan, aceitunas y miel, compartiendo la abundancia después de la escasez. Sara sirvió té en pequeños vasos, moviéndose entre ellos no como extranjera, sino como parte esencial de la comunidad. «Tu esposa ha traído bendición a tu casa», comentó Abu Yusuf a Ibrahim mientras observaban a Sara, enseñando a las mujeres más jóvenes sobre las propiedades de las plantas que cultivaba. «Alá la puso en mi camino cuando yo ya no buscaba compañía», respondió. Ibrahim. El anciano sonrió con sabiduría. A veces la misericordia divina llega dormida en un establo. Cuando el sol comenzó a descender, Ibrahim se apartó un momento. Caminó hasta el pequeño montículo donde había enterrado a Leila. Las flores silvestres cubrían ahora la tierra, meciéndose con la brisa. No sintió el dolor desgarrador de antes, sino una gratitud serena. «Me has enviado quien cuidara de nuestro hijo», murmuró, «y quien me enseñara a vivir de nuevo». Al regresar, encontró a Sara y Tarik sentados bajo el olivo que daba sombra a la casa. El niño dormitaba con la cabeza apoyada en el regazo de ella, mientras sus dedos acariciaban su cabello con infinita ternura. «¿Crees que habrá suficiente agua para plantar más árboles?», preguntó Ibrahim sentándose junto a ellos. Sara sonrió, esa sonrisa que había aprendido a ofrecerle sin reservas. «Habrá suficiente para todo lo que queramos cultivar, Ibrahim». Su mirada se encontró con la de él, y en ese silencio, compartido, florecía lo que ninguno necesitaba nombrar ya. Como la tierra después de la sequía, sus corazones habían aprendido nuevamente a dar fruto.